Bona tarda, benvinguts i benvingudes a aquest acte de presentació del mapa de l'amiant de Badia del Vallès. Disculpeu pel retard, però hem esperat a que tothom estigués assegut per poder començar. Il·lustríssima senyora Eva Menor, alcaldessa de Badia del Vallès, a totes les autoritats, associacions i a totes les persones presents, moltes gràcies per assistir. Recordem que aquest acte manté totes les mesures de seguretat i higiene, així que preguem que mantingueu la distància de seguretat i preserveu la mascareta posada en tot moment. Moltes gràcies per endavant per la vostra col·laboració. Obrirà l'acte l'alcaldessa de Badia del Vallès, la senyora Eva Menor. Seguidament intervendran la representant de la Comissió de l'Amiant, la senyora Amàlia Frutos, i el president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès i també membre de la Comissió de l'Amiant, el senyor Juan José Díaz. A continuació, donarem pas a la presentació de les conclusions de l'estudi domèstic ambiental per part del responsable del projecte, el senyor Lluís Mallart. En acabar els parlaments, obrirem un torn de preguntes relacionades amb el tema en qüestió, amb el mapa de l'amiant, per si alguna persona té algun dubte. I ara la il·lustríssima senyora Eva Menor té la paraula. Buenas tardes a todos y a todas, diputados y diputadas, autoridades y personas aquí presentes, vecinos y vecinas, amigos y amigas que habéis venido hoy a acompañarnos, a los representantes de la Comisión del Amianto, por supuesto, a la Asociación de Vecinos y Vecinas de Badia del Vallès, al equipo de la empresa CM 2020, a todos los vecinos y vecinas que nos habéis acompañado, como he dicho al principio, muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí en este acto. Hoy estoy muy contenta, diría que un poco emocionada, lo he comentado esta mañana, porque esta presentación es un hito histórico para Badia del Vallès, pero también me atrevo a decir que es un hito histórico para nuestro país. Hoy hemos hecho público el mapa del amianto, que es un estudio pionero en Europa que da respuesta a este problema que se ha llegado a definir como una pandemia invisible. Diversos estudios han demostrado que la exposición al amianto puede generar graves enfermedades, incluso un tipo de cáncer, el mesotelioma, que está directamente causado por la exposición a las fibras de este material. El amianto, este material tan peligroso, que se utilizó en la construcción de manera muy habitual durante todo el siglo XX, está presente en la totalidad de los edificios que se construyeron en nuestra ciudad en los años 70 y que representa prácticamente la totalidad de ellos. El amianto se encuentra, como todos sabéis, no es nuevo, en los tubos de ventilación, en las galerías donde tendéis la ropa, donde tendemos la ropa, delante de las ventanas de nuestras cocinas, en las cubiertas de los edificios de Badia desde hace más de 45 años. Los estudios han demostrado que el amianto tiene una vida útil de 40 años y a partir de esa fecha se empieza a degradar y a liberar partículas microscópicas que se liberan en la atmósfera, y son estas partículas las que, si se respiran, pueden provocar enfermedades graves. Como podéis ver, el amianto que tenemos aquí desde hace muchos años ha sobrepasado su vida útil y se está degradando. Y con el problema añadido que aquí en Badia del Vallès está pasando en todos los edificios al mismo tiempo, porque todo el amianto se instaló en Badia en un periodo muy corto de tiempo. No existe ninguna población, ninguna otra población que tenga nuestra misma problemática. Hay ciudades que tienen amianto en los edificios, sí, hay barrios que tienen amianto en sus edificios, pero ninguno en toda la ciudad, ni tampoco se instaló todo al mismo tiempo como ha pasado en Badia del Vallès. Estamos en una situación muy preocupante por lo que se refiere a la salud pública, no solo de la población de Badia, sino también de nuestro entorno, porque el aire no conoce fronteras municipales. Estoy muy contenta porque esta mañana ha estado con nosotros alcaldes y representantes municipales también de otras ciudades del entorno, también de otras administraciones supramunicipales, del Consell Comarcal, de la Diputación y también de la Generalitat de Cataluña, porque este es un problema global y que debe implicar a todas las administraciones para encontrar soluciones. Siendo conscientes de la situación de degradación y del peligro potencial del amianto, hace unos años que nuestra ciudad decidió pasar a la acción. Queremos una ciudad libre de amianto. En este momento hemos retirado el amianto de prácticamente todos los edificios públicos y ahora toca el de nuestras viviendas. En Badia hemos hecho los deberes, diría yo que lo hemos hecho de manera ejemplar. Hoy presentamos un estudio que identifica la presencia de amianto en nuestros edificios, indica su estado de degradación, marca unos criterios técnicos para su retirada y nos define que la retirada es urgente. Con este estudio nos hemos avanzado a la normativa que obligará a las administraciones locales a elaborar un censo de presencia de amianto y a indicar cómo proceder a su retirada en enero de 2023. El mapa del amianto es un estudio doméstico-ambiental elaborado por Lluís Mallart, a quien quiero agradecer de corazón su implicación durante todos estos años. Lluís Mallart es uno de los grandes expertos en amianto de nuestro país
Estoy segura que será un documento de referencia para el resto de poblaciones que tendrán que seguir nuestro camino. También quiero contaros que estoy muy orgullosa de cómo se ha implicado nuestra ciudad, nuestra población, en la lucha por la retirada del amianto, pero eso no es nuevo. Desde que se creó Badía, vosotros, los badienses y badiensas, habéis tenido que luchar para conseguir unos derechos y unos servicios que otras poblaciones ya tenían, que daban por supuesto. Nunca lo hemos tenido fácil, pero juntos hemos conseguido mejorar la ciudad y juntos también queremos sentar las bases de la Badía del futuro, de nuestra Badía del mañana. Badía del Vallés es sin duda un ejemplo de cómo la lucha comunitaria, el esfuerzo colectivo pueden transformar y construir una ciudad. Este espíritu de lucha y de justicia que tanto nos caracteriza se materializa también en ver cómo hemos trabajado conjuntamente para poder llegar hasta donde estamos hoy. Nada de esto hubiera pasado sin la Comisión del Amianto y tampoco nada de esto hubiera pasado sin la implicación de muchas personas que hace muchos años que llevan trabajando en este tema. Aprovecho para saludar a algunos regidores y regidoras de otros mandatos que también pusieron este tema de manifiesto y creo que es de justicia reconocer no solo el trabajo que estamos haciendo los que hoy estamos al frente del Ayuntamiento, sino de todas las personas que nos han precedido. La Comisión del Amianto se constituyó en el año 2015 e integra a vecinos y vecinas de manera individual, a la Asociación de Vecinos de Badía del Vallés, al Ayuntamiento y a todos los grupos municipales del consistorio. La Comisión del Amianto es la voz de nuestra población y ha sido la que con muchos esfuerzos y dedicación ha conseguido impulsar este mapa del amianto, que se ha financiado a partes iguales entre la Asociación de Vecinos y el Ayuntamiento. Tenéis aquí una verdadera iniciativa de ciudad, pionera y en defensa de lo más preciado que tenemos, que es la salud. El mapa del amianto también es la herramienta para concienciar a instituciones autonómicas, estatales y europeas de la urgencia en la erradicación de este material y de su imprescindible implicación en conseguirlo. Como os decía, Badía ha hecho los deberes. Por eso, ahora nos toca pedir al resto de administraciones que también los hagan. Nosotros no podemos hacerlo solos. Quiero agradecer especialmente la presencia de esta mañana del molt honorable president de la Generalitat, el señor Pere Aragonès, que por cierto ya es la segunda vez que nos visita en un año y que hoy nos ha transmitido su firme compromiso en la retirada del amianto de Badía y de toda Cataluña. Es verdad que nos hubiera gustado que este compromiso se concretara con un calendario de actuaciones, con un calendario y un compromiso de retirada efectiva del amianto. Pero quiero darle un voto de confianza y un voto de confianza de corazón en que estoy convencida de que cumplirá su compromiso. Sin duda, hoy ha supuesto un día histórico para nuestra ciudad. Nosotros, como Administración, estamos preparando todas aquellas actuaciones que puedan facilitar la retirada del amianto, sea de forma directa o formando parte de otras iniciativas de rehabilitación del parque de viviendas. Hace muchos años que estamos diseñando un plan estratégico de transformación urbana regeneradora desde un punto de vista social, medioambiental y urbanístico, el proyecto Imagina Badía, que muchos de vosotros y vosotras conocéis. Una verdadera agenda urbana que pone en valor la principal riqueza de nuestra ciudad, su realidad urbana residencial, y que incorpora la rehabilitación energética de nuestro parque de viviendas, un proyecto que con este mapa mejora su grado de madurez para ser escogido como uno de los proyectos diana de los fondos europeos Next Generation. Vivimos una ocasión irrepetible para mejorar las condiciones de vida de nuestra población con la retirada de este material tóxico. Es una ocasión irrepetible y no la podemos dejar escapar. Por eso reitero mi petición al presidente, a todos los grupos parlamentarios que nos han querido acompañar hoy, para que se impliquen, para que hagan que la Generalitat de Cataluña se implique de manera financiera y nos ayude a solucionar este grave problema de salud pública. Hemos retirado el amianto de las escuelas de Badía. Hemos retirado también el amianto de la mayor parte de los edificios públicos, solo nos quedan 2, y del espacio público de nuestra ciudad. Pero necesitamos toda colaboración de la Generalitat y del resto de administraciones para conseguir hacer efectiva la retirada del amianto de todas las viviendas. Y hay que hacerlo ya, sin más dilación, porque como se verá en el estudio, es urgente, debe ser una prioridad absoluta si lo que queremos es preservar la salud pública y el bienestar no solo de nuestra población, sino de toda la comarca y de todo el país. Este mapa identifica de manera objetiva cómo debemos intervenir, tanto desde un punto de vista de orden de retirada como del método. Contempla medidas paliativas y medidas correctivas y las cuantifica. La erradicación del amianto visible en Badía del Vallés requiere de una inversión pública de 4 millones de euros. Badía está fuertemente comprometida y si todos y todas nos comprometemos a tirar adelante las diferentes actuaciones que contempla este documento, los niños y niñas de Badía y de toda la comarca podrán crecer en un entorno más seguro, libre del riesgo potencial que para su salud comporta vivir cerca de un material tan tóxico. Y para cerrar me gustaría hacerlo con 2 frases. Una de Pablo Neruda, que dice: queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que no quieres, por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo o no convertir en realidad tus sueños. Y parafraseo a un badiense ilustre que se llama Antonio Díaz, el mago pop: nada es imposible. Muchas gracias.
Moltes gràcies, alcaldessa. Convidem ara la representant de la Comissió de l'Amiant, la senyora Amalia Frutos. Hola, buenas tardes a todos. Hoy no traigo papelito. Esta mañana sí que leí con papelito, pero hoy me siento en mi pueblo, con mis vecinos, y voy a hablar tal como soy yo. Os doy las gracias a todos por estar aquí, a todos los que han hecho posible que el mapa del amianto hoy sea una realidad, a todos esos vecinos que le picamos a su puerta y sin pensarlo 2 veces nos la abrieron, y no una vez, sino 2, incluso 3. Gracias a todos vosotros hemos conseguido algo muy importante, tener el mapa del amianto. Hoy ya tenemos los resultados, que luego os contaré. La comisión empezó con 4 locos, que teníamos clarísimo que el amianto nos iba a pasar factura en un futuro. Al principio nos teníamos que reunir a la calle, porque la anterior asociación de vecinos no nos abría la puerta. Tuvimos la suerte de que cambiaron y se dieron cuenta de que el amianto era un problema de ciudad. Desde entonces entramos en la asociación de vecinos. Poco a poco fuimos conquistando a más gente, al ayuntamiento, por supuesto, a todos los partidos políticos, algo difícil hoy en día en otros municipios. Aquí estamos todos juntos. Tenemos claro que es un problema de ciudad. Respiramos todos, nuestros hijos. No podemos permitir que sigan respirando este aire. Hoy estoy muy contenta y a la vez estoy muy preocupada. Contenta porque por fin tenemos una herramienta, el mapa del amianto. Pero en parte preocupada porque nos deja muy claro lo que tenemos que hacer, retirar el amianto. Ojalá pudiéramos, los que estamos aquí. Pero no podemos, no tenemos esa capacidad económica. Necesitamos la complicidad de otras administraciones. Si no lo hacen, nos están sentenciando a vivir con amianto. Antes podíamos vivir con él, decir, bueno, no sabemos cómo está. Hoy en día sabemos cómo está. La retirada es inminente. Y pido a todos, que sé que hay muchos representantes políticos, que por favor se dejen conquistar por nuestro mapa del amianto. Que crean en nosotros, que crean en lo que hemos hecho, que crean en una ciudad entera. Esto se da en pocos sitios, una ciudad entera. Y os pido por favor que tengáis un poquito de empatía con la persona que abre su ventana cada mañana y se encuentra de frente una chapa de amianto. Con los que somos conscientes de que el amianto no se queda en un sitio solo. Da lo mismo que tú no tengas en tu bloque, que tienen todos, pero el del vecino va a venir a tu casa. Poco más que deciros. Agradeceros a todos los vecinos que nos habéis ayudado, a los que estáis aquí, y deciros que eso sí, la Comisión del Amianto va a seguir luchando. Buscaremos el dinero donde haga falta, primero a lo más cercano. Y si tenemos que ir más lejos, pues iremos más lejos. Hemos llegado aquí porque somos cabezones, insistentes, y hemos tenido la capacidad de que, aunque cada uno tenga un pensamiento político o no lo tenga, hemos llegado hasta aquí juntos. Y vamos a seguir juntos. Esa es la fuerza, y más con los vecinos. Gracias por venir. Moltes gràcies, senyora Frutos. Ara és el torn del president de l'Associació de Veïns i membre també de la Comissió de l'Amiant, el senyor Juan José Díaz. Bueno, buenas tardes a todos. Esto no llegáis, no sé cómo decirlo, lo que significa para nosotros este día 15 de julio de 2021. Después de todo el trabajo realizado, para nosotros es llegar a la cumbre para empezar a trabajar otra vez, porque nos vienen también tiempos difíciles después de hacer el mapa del amianto. Seguiremos también hablando con los vecinos para que entiendan en realidad todo lo que nos viene ahora, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo lo que voy a leer un comunicado que
que he escrito y tal. Vecinos y vecinas, hoy 15 de julio del 2021, después de casi 6 años de constitución de la Comisión del Amianto, que no hubiera sido posible sin la participación de los vecinos, presentamos el mapa del amianto. Es un paso muy importante para nuestra ciudad en la consecución de una ciudad libre de amianto. Antes de seguir, antes del 2015 ya existía la preocupación por la existencia del amianto en nuestra ciudad y algunos vecinos ya empezaban a reunirse. En octubre del mismo año, con la nueva Junta de la Asociación de Vecinos y dado que algunos miembros de la misma ya habían participado con ellos, vecinos se convocó en el local de la asociación una reunión para constituir la Comisión del Amianto. En las primeras reuniones se acordó invitar al equipo de gobierno de la ciudad y a los diferentes partidos que nos representan como institución a que formaran parte de la citada comisión, ya que el problema del amianto es un tema que nos afecta a todos. Se vio la necesidad de disponer de una herramienta que visibilizara la gran cantidad de amianto existente en nuestra ciudad y el alto grado de degradación de los elementos que lo contienen. Por ello, la Comisión también invitó a la empresa ACM 2020, Consultoría y Diagnóstico del Amianto, a participar en estas reuniones y le encargó la realización del mapa del amianto. En la comisión se acordó que se cofinanciara el estudio, como ya ha dicho antes la compañera, entre el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos. Queremos agradecer su colaboración a las vecinas y vecinos que abrieron las puertas de sus viviendas para realizar las mediciones físicas y medioambientales necesarias para el estudio. Una vez realizado el estudio y sabiendo la magnitud del problema, llega el momento en que entre todos los vecinos luchemos siempre como hemos hecho para conseguir la financiación por parte de las administraciones del coste de la extracción de los elementos que contienen fibrocemento y la sustitución de los mismos. Agradecemos también a todas las entidades vecinales y aquellas que de un modo u otro luchan por el mismo objetivo que nosotros y que hoy nos acompañan. A ellas les podemos decir que cuenten con nosotros y que nosotros contamos con ellas para esa lucha que nos une a todos, en la eliminación del amianto que tanto dolor ha causado a muchos para enriquecer a unos pocos. En este periodo hemos aprendido, como dice el lema de la Asociación de Vecinos, la unió fa la força. Moltes gràcies, senyor Díaz. Seguidament ens farà la presentació de l'estudi el senyor Lluís Mallart. Bona tarda, alcaldessa, regidors, regidores, parlamentaris, parlamentàries, amigues, amics, ciutadans i ciutadanes de Badia, principalment. Això són 480 planes. No les llegiré avui, però les tindreu sempre que vulgueu consultar. El trabajo que se haya realizado en Badía del Vallès es consecuencia directa de la participación ciudadana de las instituciones locales y sobre todo también de entidades públicas, concretamente de la Generalitat de Cataluña y especialmente de técnicos del Institut Català de Seguretat y Salud. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque cuando conocimos Badía del Vallès hace 6 años, nunca había pasado yo por aquí. En ese mismo momento vi que esto era un problema muy serio y que el encargo del Ayuntamiento y de la Asociación de Vecinos a través de la Comisión era un trabajo que no
no sabríamos desarrollar solos, ¿no? Porque nuestra empresa, nuestra pequeña empresa, se dedica al diagnóstico. Nos dedicamos precisamente a buscar el amianto donde más oculto está, donde pensamos que no hay. Este es nuestro trabajo, el de diagnosticar, el de ver el amianto visible, y diagnosticarlo es fácil. Lo complicado es el oculto, el que no se ve. En Badía del Vallés ya está identificado. Casi todo el mundo sabe dónde está. El reto era no identificar el amianto, sino una preocupación latente en la sociedad de Badía, que era el estado de conservación del amianto visible. El hecho de que las personas de Badía tiendan la ropa, pongan el periquito en la galería, pongan sus geranios, etcétera, etcétera, tengan la cocina delante, las ventanas de las habitaciones al lado. Esto es lo que realmente preocupa. Esto es lo que realmente a unos higienistas como nosotros nos tiene que preocupar. ¿Cómo podemos avanzar en este tema para poder explicar a terceros que existe un riesgo grave, inminente, en esta ciudad? Porque ya vemos y convivimos con el problema, en muchas ocasiones minimizamos ese problema o no le damos la trascendencia que tiene. Poco a poco, paso a paso, el mapa del amianto se fue construyendo, escuchando también a las personas de la comisión, viendo la realidad, la verdad, por dentro de las casas de vecinos y vecinas, y buscando la manera metodológica de poder llegar a saber y cuantificar, mejor o peor, el riesgo potencial de esta ciudad, municipio. Y creo, con mucha humildad, que algo hemos conseguido. Lo hemos conseguido entre todos, entre los técnicos que aquí están, del Institut Català de Seguretat y Salud, a los que les voy a regalar este ejemplar. Lo tendrán en PDF y lo podremos bajar de Internet, pero quiero que tengan este ejemplar, porque con ellos hemos ido elaborando el método para poder llegar a decir que el amianto es malo en Badía. No, ya lo sabemos, pero sí a cuantificar el riesgo potencial que hay en esta ciudad. Lo hemos hecho gracias, como se ha dicho aquí, a un aspecto clave, fundamental a partir de ahora en este país para poder entender la realidad que nos afecta, que es el amianto visible y el oculto. Que para ello no solo hace falta una identificación, un diagnóstico, sino también un método que puede ser perfectamente mejorable, que nos permita evaluar el estado de conservación. Ese método está aquí. Y nos ha permitido, gracias pues también a los técnicos del departamento, llegar a conclusiones que en algunos casos, pues en este trabajo hay las que hay, que el protocolo en sí todavía no está finalizado, pero este partido, no puede cambiar las reglas de juego y acaba con lo que habíamos más o menos aprobado de una manera interna, que aún no está definitivo, pero aquí sí tenemos las conclusiones definitivas sobre la situación de Badía. Gracias a un 84% de participación ciudadana en relación a las comunidades de vecinos, que nos interesaba a los técnicos entrar en sus casas, de estas 75 comunidades
68 nos abrieron las puertas 3 veces. Ellos están aquí. Los que no pudieron, por circunstancias que ahora no vienen al caso, también están aquí, evidentemente. Este estudio nos ha permitido varias cosas, pero desde el punto de vista técnico, presentar por primera vez unos indicadores de referencia. Unos indicadores de referencia desde el punto de vista higiénico, desde el punto de vista de la salud del amianto en esta ciudad. Un indicador sobre el estado de degradación, que por suerte hemos podido ir aplicando también este método en otros sitios, en otros escenarios, etcétera, etcétera, pero nunca hemos llegado a los valores que en esta ciudad nos han dado. 102, no sabemos exactamente en aquel momento qué quería decir. Aplicando el método en otros lugares, en otras situaciones, en otros escenarios, en otras cubiertas, en otras galerías, etcétera, etcétera, hemos podido ir comprobando que este indicador de degradación pues se situaba en 60, 65, 70, 40. Nunca hemos alcanzado el 102, que aquí sí. Esto es tremendo. Y este resultado es de hace un año, como he dicho esta mañana. Hoy no estará mejor, estará peor. Este indicador viene a refrendar lo que intentamos algunos técnicos convencer al mundo político. No se trata de romper el amianto para determinar que las fibras salen al exterior. La degradación por sí misma es la principal generadora de estas fibras. Desde el primer momento en que, esta mañana lo hemos dicho, hemos instalado ese material empieza a perder todo lo que nos tenía que ofrecer. Por tanto, no hay que esperar esos 40 años. Esos 40 años son una auténtica pandemia. ¿Qué otro indicador nos ha ido muy bien gracias al método que con los técnicos del departamento hemos conseguido rescatar? Un índice de desprendimiento de fibras. Un 65% de las muestras recogidas han salido con amianto. Este es un altísimo porcentaje. Ya querrían tener los partidos políticos un 62% de votos. Aquí tenemos un 65% de desprendimiento de fibras. El protocolo tiene la gracia de ser simple y lo que hace es tener un valor de referencia, como hemos dicho antes, de estado de degradación, un índice y un nivel de desprendimiento de fibras. Por sí solos ya son buenos, pero si los sumamos nos da otro valor. Un valor que hasta ahora no teníamos ni idea de qué quería decir. Y quizá pues todavía no tenemos el 100% de acierto, pero podemos llegar a valorar, ¿no? Y en este documento sí llegamos a una conclusión importante. Llegamos a unos niveles de 1 a 6, que es muy simple, ¿no? Del 1 al 6. Y nos está diciendo que cuando más cerca del 6 estamos peor. Pues en Badía, en esta ciudad, en este municipio, estamos entre el 5 y el 6. No hay más. Este método, que será imperfecto seguramente, nos está diciendo que estamos al máximo. Y es por eso que tenemos que, de una manera o de otra, actuar
tanto desde el punto de vista técnico, allá donde sea, como desde el punto de vista local, desde el punto de vista comarcal, desde el punto de vista autonómico. Si hace falta nos vamos a Madrid y si hace falta ens n'anem tots a Bruselas, que en esta ciudad el hecho de salir a la calle lo tiene muy interiorizado, y si hace falta, perdón, cortar la autopista, como se ha dicho alguna vez, se hace. Pero hemos de intentar entre todos conseguir esos 4 miserables millones de euros. Quizá me habré equivocado en la cuantificación, porque veo que será fácil. Quizá tendríamos que haber puesto un poco más para arreglar otras cosas, pero ya nos conformamos con los 4 millones de euros, que espero que llegue pronto. Gracias por vuestra atención y para siempre. Moltes gràcies, senyor Mallar. Ara obrirem un torn de preguntes. Si alguna persona té alguna qüestió, les meves companyes s'aproparan amb el micro. Si alguna persona tiene alguna pregunta, mis compañeras se acercarán con el micrófono. ¿No hay preguntas? Sí, allí al fondo hay un señor. Hola, buenas tardes. Espero que se me escuche bien. Bueno, yo soy Pablo. Mi pregunta es respecto al... Antes la señora alcaldesa ha dicho que faltaban 2 edificios por desamiantar. Bueno, me gustaría saber cuáles son. Bueno, los 2 edificios que quedan son los dos barracones. Uno el del fútbol, donde están los vestidos del fútbol, y otros en los barracones de aquí detrás, de allí, donde el Casal dels Infants. La sardana se ha adjudicado ahora y se hace este verano. Con esto estarán todos los coles libres de amianto. Vale, El lunes. Gracias. Me están apuntando aquí. Mi pregunta va dirigida a los responsables de la Generalitat de Cataluña, que son en última instancia, sobre todo teniendo en cuenta que nuestras viviendas son viviendas de protección oficial o categoría de viviendas sociales. ¿La Generalitat conocía o no conocía el estado de estas viviendas? ¿Por qué, si lo conocía, permitió sin más ni más que los vecinos ocupásemos estas viviendas cuando no estaban en condiciones como ahora se demuestra? Nada más, gracias. Bueno, yo no soy representante de la Generalitat, pero creo que puedo aclarar alguna cosa. Cuando se construyeron las viviendas de Badia, igual que cuando se construyeron muchas viviendas en los años 70, era el material que se utilizaba porque era muy barato. Y en ese momento no estaba prohibido, era un material que no estaba prohibido. Entonces se hicieron un montón de construcciones porque eran baratas. Ligándolo con esto, yo sí que creo que la Generalitat, aparte de tener la responsabilidad como administración competente en temas de vivienda, tiene una responsabilidad moral por el hecho de haber sido la promotora del parque de viviendas de Badia. Y por tanto yo creo que tiene que tener un papel relevante en la retirada. Esta mañana, cuando ha venido el presidente de la Generalitat, le hemos podido trasladar primero la urgencia de la retirada y, en segundo lugar, también la realidad, ¿no?, de nuestra población, de que todos son viviendas de protección oficial, de promoción pública, que al final el promotor no fue la Generalitat, fue el Instituto Nacional de la Vivienda, porque estas viviendas las construyó el desarrollismo porfranquista, las hizo la última etapa de Franco. Y yo espero que, igual que en su momento fue un experimento de construcción en la época franquista, ahora sea un experimento de reconstrucción en la etapa democrática. Así se lo he hecho llegar al presidente de la Generalitat, porque yo creo que es un mensaje político importante que en este momento, que estamos en otro periodo, gracias a Dios, de la historia de nuestro país, realmente se pueda llegar a eliminar muchos restos de esa etapa, y entre ellos el amianto.
Hola, buenas tardes. Soy Isabel, delegada sindical de Comisiones Obreras y además de Salud Laboral. Entonces estuvimos haciendo un estudio de todos los colegios de la zona y detectamos el amianto que había en los colegios de Badía y en otros municipios. Además detectamos lo de las pizarras que también se retiraron. Tengo los datos y así nos consta. Todo eso nos dan los datos y la información en el Comité de Seguridad y Salud de Barcelona y de la zona Servicios Territorials Sabadell. Bien, he entendido que no tenemos fecha para la retirada, pero a mí me preocupa cómo se hará cuando tengamos la fecha, porque, por ejemplo, en los colegios no se podía retirar porque los niños tenían que estar fuera. Es decir, que en el momento de la retirada se pueden romper las placas, con lo cual las fibras, asbestos, son las que quedarían en el aire. Supongo que en el estudio estará contemplado el cómo, porque si tienen que retirarlo de un bloque entero, ¿qué van a hacer todas aquellas familias? ¿Dónde van a ir? Porque evidentemente el bloque y los bloques de al lado. Entonces yo aquí veo una dificultad importante que a lo mejor nos lo pueden aclarar. Gracias. Ho intentarem. Sí, se podrá sacar el amianto de todas las galerías si se sigue bien, con responsabilidad, sin que ninguna fibra salga al exterior de las burbujas que se realizaran. Porque a partir de ahora, si se hace caso, el estudio que hemos realizado, el mapa, por desgracia no obliga, porque no somos nadie. Recomienda. Y recomendamos, en base a esa degradación precisamente que hemos detectado y hemos cuantificado, gracias a este protocolo, que a partir de ahora, no solo en Badía, si se puede extrapolar luego algunos de estos datos en otros municipios, que esperemos que así sea, la retirada responsable de estos materiales de amianto cemento, visibles, externos, exteriores, como los de Ciudad Badía, se tendrán que retirar con confinamiento dinámico. Ahora que estamos tan de moda con los confinamientos, en el tema del amianto, el confinamiento ya existía de hace muchos años. Porque retirar el material de amianto de la manera que lo retiramos, de una manera general, es evidente que puede hacerse siempre y cuando realicemos un conjunto de actuaciones previas para minimizar al máximo la dispersión de fibras en el momento de esa retirada. Aquí no va a ser así. Bueno, nos gustaría que no fuera así. ¿Por qué? Porque la degradación es tan grande, es tal que la única manera de retirar los amiantos, digo los amiantos porque en las galerías tenemos varios tipos, varios elementos de amianto, Tenemos las placas planas, tenemos las lamas, tenemos los tubos, En algunas otras comunidades solo tenemos el tubo. Este caso sería diferente. Luego tenemos las cubiertas, Pero en el caso más llamativo, vamos a decir desde el punto de vista higiénico, que son las galerías, sean de 16 o 5 plantas, la retirada que nosotros en principio recomendamos ha de ser con confinamiento dinámico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tendremos que hacer unas burbujas, en este caso verticales, a través de las cuales crear la depresión suficiente para que con unos equipos puntuales los operarios puedan ir trabajando, rompiendo ese material dentro de esa burbuja y de una manera muy simple envolverlo, sacarlo, sin que nadie del edificio respire una fibra del edificio y de la ciudad. Esto obligará, eso sí, ya lo he comentado con alguna persona, que en el caso cuando empecemos ese trabajo,
a hacer algunas reuniones con las comunidades de vecinos, porque el hecho de confinar una galería significará un sacrificio vecinal importante. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de construir una bastida, forrarla y empezar a sacar el amianto, aislar perfectamente las ventanas de este edificio, por lo cual durante esos días no se podrá acceder a la galería. Con el equipo de extracción de aire generamos ruido. Y esos decibelios los vamos a tener que soportar. Pero no hay mal que por bien no venga. Por tanto, ya lo hablaremos, pero esté tranquila que si se hace caso del informe, que así espero, toda la retirada de las galerías de 16 y de 5 plantas se tendría que realizar con confinamiento dinámico. Anteriormente a esto, proponemos una medida preventiva urgente. No podemos esperar a que el Parlamento nos dé el dinero, que nos lo dará. Hemos de actuar de una manera preventiva, sobre todo en las galerías de 16 y de 5 plantas. ¿Qué proponemos en el estudio? En el estudio proponemos que por la parte interior de estas cubiertas, porque el estudio, como bien se ha dicho, es doméstico ambiental, no hemos hecho en ningún momento ninguna medición exterior, nunca. Todo lo que hemos hecho ha sido por la parte interior, por la parte doméstica ambiental. Por tanto, ante esta situación en la que nos encontramos hoy, hay que tomar una medida preventiva urgente, que es encapsular por la parte interior esas placas. Esto requerirá, obviamente, un plan de trabajo, como tenemos obligación de hacer, para que las empresas que se presenten a realizar este trabajo, que se tendrá que hacer en vertical, de arriba para abajo, necesitará también de la implicación de las vecinos y vecinas de cada una de estas galerías. ¿Por qué? Porque tendremos que sacar la ropa, tendremos que sacar el cableado, tendremos que sacar los geranios durante unos días, unos días. Y ahí estos técnicos, estos operarios, en vertical, irán encapsulando cada una de estas placas sin deformarlas, sin romperlas, etcétera, etcétera. Es un trabajo minucioso, profesional, que requiere de esto, de un tiempo, para que, mientras no retiramos ese amianto, ustedes, ahora sí, puedan poner los geranios, puedan poner el pajarito, podamos extender la ropa tranquilamente. Y luego ya vendrá la parte de retirada definitiva. No sé si con esto he explicado. Gracias. Bueno, jo havia demanat la paraula per fer unes denúncies i per fer una pregunta. Les denúncies és que quan es van fer els blocs ja se sabia que l'Uralita tard o d'hora perjudicava. Ja estava perjudicant els treballadors de l'empresa Uralita. L'altre és que a Badia hem tingut un parvulari, el parvulari de la Sardana, cobert per una uralita que es trencava, que a sota d'aquesta uralita trencada hi havia unes peces de fibra de vidre que queien i que els nens i les mestres tocàvem sense saber què fèiem, i el departament ho tenia que saber i l'Ajuntament d'aquell moment ho havia de saber. Així hem tingut durant 15 anys criatures i mestres sota aquells sostres. Les responsabilitats són de molts, no són d'uns. L'altra cosa és que, bé, tindrem els 4 milions d'euros,
Però aquests 4 milions d'euros no l'haurien de posar les institucions. Les haurien de posar els empresaris que es van enriquir fent un material que era tòxic, que ens està perjudicant, que ha matat molts treballadors i que el segueixen produint en altres països que no tenen la sensibilitat que tenim nosaltres. Aquests 4 milions no els posaran els que s'han enriquit, els posarem tots nosaltres, perquè d'on surten els milions? Dels nostres impostos. Està bé que hi siguin, està bé que ens els posin, però cada cosa al seu lloc i cadascú assumeixi la seva responsabilitat. Aquesta és la denúncia que volia fer. I la pregunta és, jo imagino que aquests 4 milions són per treure l'amiant. Hi ha diners per les peces que s'han de substituir? És la pregunta. I si no n'hi ha, ja sabem què ens toca, continuar lluitant. Jo només sé d'amiant, nosaltres el meu equip només sap d'amiant, només sabem treure, perdó, més ben dit, verificar de com s'ha de treure. No sabem què s'ha de posar perquè no ens dediquem a això. Té, senyora, raó, té raó que els diners que vindran són nostres. Benvinguts siguin. Si és per aquesta causa, jo estic molt content de que la meva petita aportació per Badia està ben posada, no? Bueno, jo per complementar una mica el que ha dit el Lluís, el pressupost que contempla l'estudi és de la retirada dels elements d'amiant. És evident que les cobertes s'han de substituir, això sí que és obligatori, l'altre sí que és veritat que pot ser, com passa amb el tema de les galeries d'Estrella, que es col·loquen unes galeries per substituir les galeries actuals, es col·loquen uns balcons. En altres casos no col·loca res, com ha passat en el bloc de la Manxa, que han tret l'element d'amiant i punt. És el cost de retirada, que jo crec que és el més urgent. És veritat que el tema de les cobertes, que ho he estat comentant també amb el Lluís, hem de fer un projecte per veure quin tipus de teulada és la que substituirà l'amiant. El tema de les cobertes tenim una mica més de marge, entre cometes, perquè l'estat de degradació de les cobertes no és tan gran com l'estat de degradació de les galeries, que és el més urgent, de l'urgent és el més urgent. Ara nosaltres què farem? Fer el projecte de la substitució de la coberta per un altre tipus de teulada, ja sigui plaques solars o sigui una teulada convencional. Jo crec que hem d'aprofitar aquesta oportunitat també per plantejar-nos, és la meva opinió, però després l'hauríem de consensuar, plantejar-nos la possibilitat de substituir per plaques fotovoltaiques que a més que suposin un consum d'una energia més neta, però això és un cost que no contempla l'estudi, que l'única cosa que contempla és el cost de la retirada. A més, aquest cost dels 4 milions d'euros és de la retirada. Sí que tenim quantificat també les intervencions pal·liatives, que és menys diners, són gairebé 400.000 euros, que jo crec que és un tema que nosaltres, jo també he aprofitat per comentar-li al president que ho hem de fer ja, ho hem de fer abans de desembre. Confiarem en el que ens arribi l'aportació, si no buscarem els diners on calguin perquè aquesta intervenció estigui feta fins a final d'any. Si ho hem de fer nosaltres demanant un crèdit, doncs ho farem perquè aquesta intervenció és urgent i l'hem de fer enguany. Bé, bona tarda. En primer lloc, m'agradaria agrair aquesta presentació que esteu fent els veïns i veïnes de Badia del Vallès. Em sembla que és, com ja heu dit, un acte públic, però també que és molt original i que mai s'ha donat a qualsevol altra ciutat del país o d'Europa. Estic segur que amb aquest estudi a Badia del Vallès servirà per un futur per a altres barris o ciutats afectades. I m'agradaria preguntar a la senyora Eva Menor, a part d'agrair-li tota la feina que segurament ha realitzat per part de l'Ajuntament de Badia, m'agradaria saber, com a membre diputada de la Diputació de Barcelona, si s'han iniciat converses, que és probablement que sí,
amb l'àrea de salut pública i habitatge també de la Diputació de Barcelona. La Diputació de Barcelona, aquí s'ha esmentat poc en aquest acte, em sembla, però és una administració pública de caràcter local que a nivell econòmic, la Diputació de Barcelona és model a nivell d'estat en gestió econòmica i té molts recursos econòmics i està sanejada econòmicament. Doncs m'agradaria saber, Eva, quina planificació hi ha i quins treballs i quin suport pot donar la Diputació de Barcelona a Badia del Vallès a nivell econòmic i també a nivell tècnic en tota aquesta qüestió, que em sembla que és més que urgent, seria emergent, perquè segurament ja s'està afectant a la salut dels badiencs i badienses aquest tema. I per altra banda, segurament en el mapa de l'amiant, jo encara no l'he consultat, però m'agradaria saber si hi ha algun calendari d'execució de tota aquesta proposta de treballs i, a més, què passa, o jo em pregunto, els meus pares, quan van finançar el canvi de galeries, que en el seu cas era un bloc d'Estrella, i tots els veïns i veïnes d'aquell bloc, igual que molts altres, van pagar de la seva butxaca, o sigui, de les famílies de Badia, tot el canvi tant de les galeries que hi havia com de les noves. Clar, què passa amb totes aquestes famílies? Perquè ells van aportar recursos econòmics de la seva butxaca, quan en realitat hi havia una administració competent que potser hauria d'haver finançat el 100%. Però no sé, és una pregunta en l'aire que deixo, perquè evidentment això és passat, però jo com a fill de Badia doncs se'm planteja aquesta pregunta de què passa amb les famílies que de la seva butxaca van pagar en el seu dia tot el canvi de galeries. Gràcies. Començaré per la darrera i després ja parlaré de la Diputació de Barcelona. El tema del pla director de retirada d'amiant i col·locació de galeries i balcons estava cofinançat. Una part la pagava la Generalitat de Catalunya per retirar l'amiant i l'altra part la cofinançava. Aquest va ser l'esperit de l'acord, i si no em corregeixes, nene, l'esperit de l'acord va ser la part que finançava la Generalitat de Catalunya era per la retirada de l'amiant i la part que cofinançava el veí era per la col·locació dels balcons. En aquest cas jo crec que ha de seguir la mateixa metodologia, és a dir, la retirada de l'amiant crec que és una responsabilitat de les institucions públiques. Després, l'element que suposi una millora per cadascun dels habitatges el decidirà cadascun dels blocs de pisos si col·loca un balcó, una galeria o ho deixa i no col·loca res i, per tant, és la retirada de l'amiant. Per altra banda, tema Diputació de Barcelona. De fet, aquest matí, a l'acte d'aquest matí, ha vingut el diputat de Canvi Climàtic de la Diputació de Barcelona, el senyor Xesco Gomar, amb el que jo ja havia també parlat prèviament, per demanar-li col·laboració pels projectes, perquè la Diputació de Barcelona col·labori amb nosaltres en l'elaboració dels projectes, perquè tot això es materialitzi. Se tienen que hacer unos proyectos previos, ¿no? Porque es verdad que esto es un plan de acción, pero luego se tienen que hacer unos proyectos técnicos específicos para cada una de las intervenciones. También quiero hacer una reflexión sobre el tema de la Diputación de Barcelona. La Diputación de Barcelona es una administración municipal más, representa a los municipios. No podemos, yo creo, bajo mi punto de vista, la administración local, Diputación de Barcelona, que representa a las entidades locales, tiene que colaborar y cofinanciar y ayudar en la financiación a los municipios de las competencias que son municipales. No puede sustituir la competencia que es autonómica. Por tanto, yo lo que sí que creo es que primero tenemos que picar la puerta de la administración competente, que es la Generalitat de Cataluña, y a la administración local supramunicipal, que es la Diputación de Barcelona, le tenemos que pedir recursos para aquello que nosotros no somos capaces de hacer y que sí que nos toca hacer, que en este caso son los proyectos. Porque si no, al final pasan cosas como las que han pasado en el pasado, y es que la Diputación de Barcelona ha financiado las escolas bressol de la Generalitat de Cataluña. Y yo creo que no, bajo mi punto de vista, es una opinión muy personal, pero ya que me has interpelado, te doy mi opinión personal. Creo que la Diputación de Barcelona, como ente local más, tiene que estar para ayudar a los ayuntamientos a tirar adelante sus competencias propias, no para sustituir las de la Generalitat de Cataluña, que las ha de asumir y responsabilizarse la propia Generalitat de Cataluña. Es mi opinión. Pero bueno, he hablado con el diputado y sí que estamos en contacto para que nos ayude a tirar adelante los proyectos. Jo ja començo a estar una mica cansat, perquè porto ja moltes hores parlant i la meva edat ja comença a ser una mica difícil. Perdona.
sobre el tema de la planificación. El estudio, el mapa del amianto, gracias a ese protocolo, establece la priorización en base precisamente al estado de degradación. Y dentro de este complejo decidir por qué comunidad hay que empezar, decide también, por tanto, la urgencia. No en tiempos, sino en lugar. ¿Cuál comunidad de vecinos y vecinas es la primera que, desde el punto de vista higiénico, estrictamente higiénico, es la primera que tenemos que abordar? De hecho, cuando llegué a la ciudad y llegué a la Comisión del Amianto, una de las preocupaciones mías y que tenía que hacer ver a los representantes, a las personas que participaban en esta comisión, era precisamente cómo decidir, cómo llegar a la decisión de cuál es la primera comunidad de vecinos y vecinas a retirar. Porque todas las comunidades están mal. Y este era el reto, ¿no? Este era el reto que creemos que con el equipo y gracias también a los técnicos del instituto hemos conseguido abordar de momento, ¿no? Y por tanto, la priorización la hemos colocado en el mapa, tanto para lo que son las galerías de 16 y 5 plantas, como para las cubiertas. La urgencia es absoluta en todo. Todo es urgente. Pero como ha dicho la alcaldesa, hay unas prioridades. Y eso nos lo ha marcado el índice de degradación que he citado antes. El índice de degradación de las galerías de Badía se sitúa en 102. Recordar esto. 102. La degradación de las cubiertas es 50. Muy importante ese detalle. No quiere decir que todas sean 50, ni todas 102 de galerías. Es la media del estudio. Por tanto, ya tenemos dos referencias importantes. ¿Por dónde hay que empezar? Por las galerías. ¿Por cuáles? El método nos ha definido el 6, el 5, el 4. En galerías nos quedamos entre el 5, 6, 4. Por tanto, las galerías son prioritarias. La decisión higiénica, empezar por las de 16, es estrictamente nuestra. El estudio nos ha dado una información que no la teníamos consensuada, ni vista, ni prevista, que es que a medida que hemos recogido muestras de superficie, a medida que la cota era más alta, el porcentaje de muestras positivas en amianto era superior. Por tanto, ante las galerías de 16 y de 5, es fácil, ¿no? Hemos de empezar por las 16, desde el punto de vista estrictamente técnico, y luego empezar con las de 5. ¿Que llega una subvención antes del de 5 y tal? Pues mira, nos parece estupendo, no nos vamos a meter. Ahora sí, lo que sí, vamos a estar encima, y por eso hemos trasladado nuestra empresa a Badía, de la Vía Augusta a Badía, a la calle Ibiza. Es porque creemos que la única manera de retirar el amianto va a ser con confinamiento. Y vamos a preocuparnos de que sea así. No se puede sacar más amianto de Badía de otra manera. Gracias. Bien, pues hasta aquí el acto de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Os pedimos que salgáis de forma escalonada. Muchas gracias. Buenas noches.